una anciana me habla a través de la ranura del correo. No me acuerdo de mucho antes de la casa en la calle Maple. Me acuerdo del día de la mudanza, tener que dormir en un catre porque mi cama todavía estaba guardada. Me acuerdo de comer comida rápida toda la semana. Y me acuerdo de la primera vez que miré la ranura del correo en la puerta de nuestra casa y vi unos ojos mirándome. Esta era nuestra primera casa con entrada directa, y nuestra puerta tenía una ranura para el correo anticuada con una repisa abajo para atrapar las cartas. Todavía no habíamos recibido correo porque todo estaba en el aire gracias a la mudanza. No tenía ninguna razón para esperar nada de ahí mientras caminaba por nuestro recibidor medio desempacado. Hola. Me llamó alguien. Miré hacia la puerta principal y vi a una mujer sosteniendo la ranura del correo abierta con el dedo. Lo único que podía ver de ella eran sus ojos grises claros y parte de su mano, pero por la forma en que hablaba y las arrugas alrededor de sus ojos, podía decir que estaba sonriendo. Estoy buscando a mi niña, dijo. ¿Eres tú? No tenía ninguna razón para tenerle miedo a nadie. Los únicos extraños que había conocido eran los amigos de mis padres, así que había estado bastante protegida hasta ese momento. Además, se veía y sonaba igual que los millones de señoras mayores que ya había conocido a través de la televisión. Me reí y negué con la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Entonces, dijo, moviendo los dedos. ¿Te acabas de mudar aquí? Asentí. Entonces tendremos que ser amigas, ¿verdad? Puedes llamarme abuela. ¿Cómo te llamas? Le dije. Charlamos un rato sobre la mudanza y mis juguetes y otras cosas. Nunca fue nada más que dulce como el azúcar y nunca me sentí en peligro. Cuando mi mamá finalmente me llamó para un bocadillo, los dedos de la señora se retrajeron y dejó que la ranura del correo se cerrara de golpe. No le dije nada a mi mamá sobre mi nueva amiga, se me olvidó tan rápido como esa puerta se cerró. Pero volvió al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Era amigable de una manera entrometida, siempre queriendo saber cada detalle de mi día. ¿Qué comía? ¿A quién veía? ¿A dónde iba? Nunca llegué a llamarla abuela, porque ya tenía una abuela, la mamá de mi papá. Sin embargo, ninguna explicación logró que dejara de insistir en eso. La mayoría de nuestras conversaciones eran normales, del tipo que tendrías con cualquier abuelo. Pero de vez en cuando decía cosas raras. Hablaba de cómo su hija se había escapado, de lo preocupada que estaba por su niña indefensa. Luego, en otra conversación, decía que su hija había tenido un bebé. Eso la convertía en mamá, y las mamás eran chicas grandes. Intenté decírselo, pero la señora solo se rió. Una vez que naces, siempre eres la niña de tu mamá, dijo. Tal vez si hubiera sido un poco mayor, habría tenido miedo. Habría preguntado por qué una mujer adulta huiría de su propia maldita madre, y por qué estaba perdiendo el tiempo hablando conmigo en lugar de buscarla. Podría haberme preguntado por qué nunca vi más de la señora que un pequeño rectángulo alrededor de sus ojos y su mano izquierda. Podría haber pensado en lo ridículo que se vería desde el exterior, una anciana de rodillas con su cara restregada en una puerta. Podría haberlo hecho. Pero no lo hice. Me decía que ignorara a mi madre cuando me llamaba, que intentara alargar nuestras conversaciones mucho más allá del punto en que yo ya había terminado. Una vez, mi madre se cansó de llamarme y me encontró inclinada junto a la puerta. ¿Qué hay ahí afuera? Giró la perilla y empujó la puerta. No pude hablar lo suficientemente rápido para evitar que golpeara a mi amiga en la cara. Pero no hubo ningún golpe, ninguna resistencia a la puerta que se abría. Mi mamá y yo asomamos la cabeza. Solo estaba nuestro pequeño porche, con apenas espacio para el felpudo y las escaleras. Nadie detrás de la puerta. Nadie al pie de las escaleras. Tal vez si fuera mayor, esto me habría asustado. Pero tenía una edad en la que los ojos de la mujer que aún miraban por la ranura del correo mientras mi madre cerraba la puerta tenían cierto sentido. La señora solo estaba en la ranura del correo, que solo conducía a otro lugar. Me guiñó un ojo y luego cerró la ranura del correo sin hacer ruido. Los regalos comenzaron poco después de eso. Encontraba pequeñas cosas. Clips que me rogaba que me pusiera en el pelo. Tarjetas impresas con besos de lápiz labial. Joyas que insistía en que modelara para ella. Era agotador. Nunca había querido rechazar un regalo en mi vida, pero había tantos. Además, cada vez que tenía tiempo de volver a mirarlos más tarde, siempre se veían mucho peor de lo que se veían en la puerta. Como algo que había sacado de un viejo basurero. Empecé a tirarlos. Nuestras conversaciones dieron un giro. Ahora, cuando hablaba de su hija, usaba términos que me describían a mí. Empezó a presionar para que la visitara. Oh, estoy segura de que a tu vieja y mala mamá no le importará si sales a jugar conmigo un rato.
Cuando le recordé lo de la puerta, solo se rió. ¿Qué hizo que todo se volviera amargo? Le dije que no. Solo una simple negativa. Había sido una niña paciente hasta ese momento, pero cuando me levanté para irme un día y ella exigió que me sentara y hablara un poco más, se me encendió una bombilla en el cerebro. No tenía que hacerlo. Había llegado a la puerta de la siguiente habitación cuando su voz me golpeó justo en las rodillas como cualquier buena voz de mamá. Vuelve aquí ahora mismo, jovencita. No decía explícitamente que estaba en problemas, pero insinuaba cosas peores por venir si no escuchaba. Pero recordé que ella no era mi mamá, no era nadie a quien me hubieran dicho que escuchara, ni siquiera podía moverse de detrás de ese buzón tonto y viejo. Entré en la siguiente habitación. Un peso golpeó contra la puerta como si alguien hubiera arrojado un piano. Salté hacia atrás, temblando por todas partes. Maldita perra, maldita perra. Su voz de repente sonaba como si se hubiera atascado en un desagüe, tenía un gruñido enojado que no parecía que pudiera provenir de algo tan pequeño como una garganta humana. No me des la espalda, ¿me oyes? Vuelve aquí, os juro por Dios. Corrí. Corrí hasta donde mi mamá estaba descansando en el patio trasero y me escondí en sus faldas hasta la hora de la cena. Tenía la idea de que estaría en problemas si ella supiera que había desobedecido a la señora de la ranura del correo. Después de todo, me habían dicho que obedeciera a los adultos. Mi mamá notó lo rara que estaba actuando y me dijo que me fuera a la cama temprano. Bien por mí. Debo haber subido esas escaleras de 3 en 3 a toda prisa para alejarme de la puerta principal. Casi me había olvidado de lo que había pasado al día siguiente cuando bajé las escaleras para desayunar. La ranura del correo ya estaba abierta cuando llegué. Los ojos de la mujer ya no sonreían. Tenía ojeras y los globos oculares inyectados en sangre. Te daré una oportunidad para que te disculpes, me dijo, di que lo sientes por ser una pequeña perra desagradable y romperme el corazón. Mis padres ni siquiera juraban delante de mí, y de repente me estaban llamando perra. Me alejé un paso de la puerta. Ella vio. Sus ojos se volvieron, locos es el único término que se me ocurre. Se abrieron de par en par y sus cejas prácticamente se juntaron en el medio. Parecía que debería haber estado gritando, pero no emitió ningún sonido. Empezó a meter los dedos por la ranura del correo. Parecían más largos y huesudos de lo que recordaba. Para cuando llegaron a su sexto nudillo, ya había terminado. Corrí gritando hacia mi mamá. No escuchó lo que dije sobre cómo la señora tenía dedos imposibles de largos, cómo vivía en el buzón, solo cómo había estado hablando con una extraña en la puerta principal. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Mamá me metió de nuevo en la habitación de ella y de papá, me encerró y llamó a la policía. No salió nada de la investigación, ya que no encontraron evidencia de un intruso y decidieron que yo no era el testigo más confiable. Mi papá atornilló la ranura del correo para que no se pudiera abrir e instaló un buzón con cerradura al final del camino de entrada. Recibí la charla sobre el peligro de los extraños y mi madre se aseguró de que nunca me apartara de su vista durante semanas después de eso. Ojalá ese fuera el final. Semanas después, me desperté con una sensación terrible en el estómago. Como si estuviera a mitad de la caída desde una gran altura y no tuviera nada que amortiguara mi aterrizaje. Me levanté de la cama y bajé las escaleras a hurtadillas. La ranura del correo se mezclaba con la puerta en la oscuridad total. Encendí la luz de la siguiente habitación en lugar de la luz del pasillo, para que no se viera a través de la ventana de la parte superior de la puerta. Los tornillos de la ranura del correo se estaban saliendo. Lentamente, como si alguien los estuviera desenroscando desde el otro lado. Eso no me parecía posible, pero ya había visto muchas cosas imposibles alrededor de esta puerta. Pin, 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 golpearon el suelo. Una vez que el último tornillo se cayó, contuve la respiración. Mis pies estaban pegados en su lugar por el miedo. Probablemente lo último que esperaba era una tira de periódico rasgada que se deslizara por la abertura, pero fue casi un alivio en comparación con lo que había estado esperando. Luego hubo otra. Y otra. Se formó una pequeña pila de tiras de periódico al pie de la puerta. Estaba medio curiosa, medio asustada. ¿Qué demonios se suponía que hiciera el periódico? Y luego salió la última, con las puntas en llamas. Una profunda carcajada salió del otro lado de la puerta cuando la pila se incendió, una carcajada que continuó y continuó mientras yo gritaba por mis padres. Me dijeron que fue una suerte que estuviera despierta tan tarde. Que el fuego podría haber hecho mucho peor que quemar nuestra entrada principal. Mi papá sospechó que yo fui quien quitó los tornillos por un tiempo, pero luego se dio cuenta de que no tenía ningún destornillador para hacerlo.
Al final conseguimos una puerta principal nueva, una con un bonito cristal con guijarros para que siempre pudieras ver quién estaba en el porche. Y sin ranura para el correo. Alles